¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. También puedes ir a nuestra página web y registrarte. Al hacerlo, te envío una invitación a nuestra comunidad en Slack. Vamos en este video a continuar con el curso del blog y lo que tenemos creado es lo siguiente, las tablas que vamos a necesitar. En este video quiero llenar estas tablas de información. Vamos a utilizar la tecnología Faker para información falsa, Model Factory para estructurar esta data y de esa manera darte a conocer cómo podemos llenar nuestra base de datos de información falsa, de información semilla. Por ejemplo, yo quisiera tener un total de 200 posts para probar esta aplicación y así acercarnos mucho a un entorno de producción. Vamos a comenzar. Aquí tenemos el navegador con phpMyAdmin, que es la parte importante, y la aplicación ejecutándose. Necesitamos en este momento ir al terminal y comenzar a crear estos archivos. Quiero que veas que en Sublime, si nosotros vamos a base de datos, en Factory solo tenemos User Factory y en Seed solo tenemos database seeder.php. Vamos entonces a crear los archivos necesarios para este proyecto. Podemos escribir php artisan, enter, y aquí tenemos el comando para los factory. Sería php artisan make factory. Luego necesitamos entonces crear los seeders. En ese caso vamos a utilizar make seeder. Vamos a comenzar. php artisan make factory y escribimos category factory. Presiono enter y continuamos con los posts. Enter y seguimos con las etiquetas. Perfecto. De esa manera tenemos entonces los archivos factory que necesitamos. Categoría, post, etiquetas y usuarios. Vamos a continuar entonces con el seeder. php artisan make seeder y escribimos categorías table seeder. Toma en cuenta que el factory lo estoy colocando en singular porque representa un registro. Y en este caso el seeder, al representar la tabla, la colocamos en plural. Presionamos enter y continuamos con el post. Enter. Seguimos con las etiquetas. Enter. Por último vamos a crear el de usuarios. Perfecto. Nos encontramos aquí en el proyecto entonces con los factories necesarios y los seeder necesarios. Ahora, recuerda que un factory representa la estructura de una tabla y el seeder, esto que tenemos aquí, es el que me va a ayudar a llenar realmente esta tabla de datos falso. Por ejemplo, en el seeder yo defino que necesito 200 posts. Vamos a comenzar para que se entienda mejor. Podemos comenzar estableciendo la estructura en el factory. Por ejemplo, user, al estar creada por defecto, ya tiene su estructura. Vamos a ir a las categorías y comenzamos. Aquí me dice entonces que define el modelo. ¿Con qué modelo vamos a trabajar? Estamos trabajando con app, entidad, category. El resto se queda igual y aquí colocamos la estructura de la tabla. Estamos trabajando con la columna name. Bueno, name va a ser igual a un título. Fíjate que estoy colocando una variable, porque después esta variable la tengo que convertir en un slug. De hecho, es la columna que viene. Utilizamos el helper de Laravel para convertir cualquier string a slug. De hecho, eso traduce string slug. Colocamos dentro la variable, coma, y al final un texto. La columna se llama body y utilizamos el componente Faker. Faker es quien crea por nosotros la información falsa. Por ejemplo, yo le estoy diciendo en este caso, créame un texto de 500 caracteres. Y aquí lo que debo hacer entonces es dar de alta esta variable llamada título con cualquier texto de 4 palabras. Esto significa oración. De esta manera terminamos entonces la estructura del factory de categorías. Podemos copiar esto y ver si podemos reutilizar en los demás archivos. Vamos al post. De igual forma definimos el modelo, app, post, y aquí debajo vamos a pegar la estructura. El post
tiene la columna User ID y vamos a colocar de forma aleatoria del 1 al 30. Seguimos con las categorías. Un post pertenece a una categoría, Category ID, y colocamos del 1 al 20. Con esto quiero decir que tengo entonces que crear 30 usuarios y 20 categorías. Un post tiene un nombre, también tiene un slug y además tiene un extracto. Vamos a copiar y pegar. Aquí colocamos la columna extracto, en este caso con un texto de 200 caracteres. Continuamos con la columna File. Aquí es donde vamos a guardar la imagen que vamos a utilizar en cada post. Sería Faker, imagen URL, y colocamos las medidas entre paréntesis. Por ejemplo, una anchura de 1200, coma, y una altura de 400. Finalizamos con el status. Un post puede ser borrador o publicado, y aquí también vamos a utilizar el comando Faker o la tecnología Faker para escoger de forma aleatoria entre borrador y publicado. Sería random element y entre paréntesis pasamos un array. El primer valor sería draft y el segundo sería publicado. Perfecto. Quiero que entiendas entonces que el tema del factory es bien interesante porque precisamente estamos creando aquí una estructura que vamos a utilizar n cantidad de veces desde el seeder. Si yo le digo en el seeder, créame 200 posts, él va a utilizar esta información para crear esos 200 posts. Vamos a Category, copiamos de nuevo y seguimos en etiquetas. Sombreamos y pegamos. Etiquetas es lo mismo, pero sin el body. En este caso vamos a cambiar el tema del título. Quiero que sea un título único y que sea una palabra de 5 caracteres. Él toma la palabra, esa palabra va a ser el título y ese título lo convierte en slug. Esta parte es interesante porque, por ejemplo, si yo tengo dos palabras, 1 y 2, él va a crear aquí debajo 1-2, convirtiendo cada letra en minúscula. Y es la parte interesante, eso es lo que yo necesito en este proyecto. Borramos esto, salvamos y vamos a Users. Esto ya viene creado por defecto. Me le coloca un nombre al usuario, coloca un email, una contraseña y un string aleatorio para la columna Remember Token. Esta columna tiene como función recordar al usuario para que no le vuelva a pedir los datos de inicio de sesión. Perfecto. Cierro todo esto y vamos a continuar entonces con el seeder. Sin embargo, quiero mencionarte que la estructura que yo declaré en el factory es la estructura de mi tabla. Toma en cuenta que estoy utilizando los mismos campos de las migraciones. Vamos entonces al seeder. Iniciamos con categorías. Aquí necesito lo siguiente, que se ejecute el factory. Escribo factory, paréntesis y termino con create. Perfecto. Aquí dentro del factory vamos a colocar la entidad que vamos a utilizar. Sería app, category, class, y quiero que se creen 20 categorías. Copiamos esto, nos vamos a etiquetas y lo pegamos aquí. Quiero que se me creen entonces 20 etiquetas también. Perfecto. Me voy a usuarios y quiero entonces que se creen 29 usuarios. Ahora, ¿por qué 29 usuarios? Porque el 30 voy a ser yo. Vamos a escribir app, user, create, y entre paréntesis vamos a pasar el array que necesito. En la columna name vamos a pasar Ítalo Morales. Ahora, hago esto por lo siguiente. Necesito crear un usuario de forma fija, porque como los datos se están creando con información falsa, nunca voy a lograr iniciar sesión. Vamos a colocar un email y vamos a colocar una contraseña. Esta contraseña tiene que estar encriptada. En este caso quiero que me encripte la contraseña 123. Por cierto, este email está a la orden. Puedes escribir aquí cuando quieras. Por último, vamos a trabajar con el tema de los posts. Lo dejé de último porque tiene algo bien interesante.
Vamos a colocar aquí posts y quiero que se creen 300 posts. Pero que además, al crear estos posts, quiero que exista ya una relación con las etiquetas. Sin embargo, vamos a dejarlo de este tamaño para que veas este resultado y después el resultado de la relación entre posts y etiquetas. Supongo que va a ser algo confuso y por eso lo hago en dos partes. Para que todo esto funcione, tengo que dar de alta todos los seeders dentro de Database Seeder. Vamos a descomentar esto y a pegar 3 veces más esta línea de código. De primero quiero que se creen los usuarios. User Table Seeder hace referencia a este archivo. De segundo, las categorías. De tercero, las etiquetas. Y por último, los posts. Perfecto, con esto listo puedo ir al terminal y ejecutar la migración. PHP Artisan. Refrescar, incluyendo los seeders. De esta manera se me crean nuevamente las tablas y se llenan de datos de forma automática. Presiono Enter y vemos el resultado. En este caso tenemos un error en el Factory de las etiquetas. Vamos a revisar. Vamos a Factory, Etiquetas. Y sí, aquí debo colocar App, Etiquetas. Regresamos, refrescamos. Perfecto. Y se crea todo de manera correcta. Vamos aquí, Estructura. Y fíjate que tengo 20 categorías, 300 posts, 20 etiquetas y 30 usuarios. Aquí tengo todos los usuarios con información falsa. Y si invertimos esto colocando el 30 de primero, vemos que aquí está Italo Morales, el email y la contraseña encriptada. Vamos aquí al blog nuevamente y ahora quiero que veas algo. Entre el post y la etiqueta no existe relación alguna. Aquí lo que tiene que existir es lo siguiente. Por ejemplo, voy a insertar y tiene que decir que el post 1, por ejemplo, tiene relación con la etiqueta 2 o la etiqueta 3. Tener una fecha, etc. Eso es lo que quiero hacer mediante los seeders. Salimos de esta página y modificamos. Aquí lo que tenemos que hacer es ir al seeder del post y escribir lo siguiente. Esto significa cada uno, es decir, cada vez que se cree un post de estos 300, va a existir una relación. Aquí colocamos una función anónima y pasamos como parámetro ese post que se está creando. Hacemos aquí un poco de espacio y continuamos. Colocamos las llaves y utilizamos esa variable que estamos pasando como argumento. Post tags, tiene que existir una relación. Usamos el método attach precisamente para relacionar un post con una etiqueta y le pasamos un array. Aquí necesito que un post se relacione con 3 etiquetas. Tú simplemente podrías colocar la etiqueta 4, la etiqueta 5, etc. Sin embargo, yo quiero que sea de forma aleatoria. Es decir, que el primer parámetro o la primera etiqueta vaya del 1 al 5, coma, la segunda etiqueta, por ejemplo, que vaya del 6 al 14, y la tercera etiqueta que vaya del 15 al 20. De esa manera conseguimos que un post, al ser creado, se relacione con 3 etiquetas de forma aleatoria. 3 etiquetas porque estamos pasando 3 parámetros en este array. Vamos aquí, refrescamos, y fíjate que no tengo ninguna relación dada de alta en Laravel. La relación sí existe en la base de datos, pero Laravel no sabe esto. Y es importante que tomes en cuenta este concepto. Relacionas a nivel de migraciones y funciona bien en la base de datos, pero debes decirle a Laravel de forma explícita que esa relación existe. Por lo que debemos hacer lo siguiente. Todo esto lo podemos cerrar, todo esto está bien configurado. Debemos ir a la entidad app, en este caso post, y relacionarlas con las etiquetas. Sería un método público, se va a llamar tags, colocamos lo siguiente, sería this belongs to many, quiere decir pertenece y tiene muchos, en este caso etiquetas. Colocamos la entidad, class.
Con esto funcionaría. ¿Por qué? Porque desde aquí estamos haciendo el llamado al método tags, método que ya existe en nuestra entidad. Vamos a ejecutar esto y funciona perfecto. Aquí actualizamos y vemos que tenemos entonces 900 relaciones, porque recuerda que cada post está relacionado con 3 etiquetas. Y al tener 300 posts, entendemos entonces que vamos a tener 900 registros. Súper interesante todo esto. Vamos a aprovechar este video para seguir con el tema de dar de alta los métodos y relaciones que hacen falta. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que todo está bien, pero vamos a salir de estas funciones que son necesarias. Un post pertenece a un usuario. En este caso, al pertenecer a un usuario, vamos a colocar user en singular. Si tenemos muchas etiquetas, vamos a colocar etiquetas en plural. Aquí sería simplemente this belongs to. Simplemente pertenece a un usuario. Perfecto. Esto lo copiamos y lo pegamos para decir también que un post pertenece a una categoría. Muy bien. Y al mismo tiempo damos de alta la propiedad fillable para permitir salvar datos de forma masiva. Sería protecte fillable es igual a un array. Aquí simplemente vamos a dar de alta todas esas columnas que tengo en mi tabla y que voy a permitir guardar datos de forma masiva. Sería user ID, sería category ID, seguimos con nombre, slug, extracto, body, status y file. Ok, cuando digo salvar datos de forma masiva, quiere decir que vamos a utilizar un formulario y que vamos a mandar los datos en forma de array. Para proteger nuestra aplicación, tenemos que dar de alta estos campos. De esa manera, si tenemos un campo adicional que no queremos que se vea afectado por esta función, y alguien que sabe que existe ese campo y quiere forzar a que se guarde algo allí, simplemente Laravel lo va a evitar porque no tenemos ese campo aquí registrado. Y aquí simplemente entiende lo siguiente. La relación que tengo en mi base de datos es la relación que debo colocar aquí en la entidad. Un post pertenece a un usuario. Un post pertenece a una categoría. Sin embargo, un post puede estar relacionado con muchas etiquetas. Interesante, ¿no? Vamos a copiar esto. Nos vamos a Category. Aquí lo pegamos. Borramos lo que no necesitamos. Y nos quedamos con lo que sí necesitamos. Una categoría puede tener muchos posts. Colocamos post en plural. Y aquí colocamos la entidad. Una categoría tiene los campos name, slug y body. Esto lo podemos copiar y vamos a etiquetas. Aquí simplemente borramos el campo body. Y quiero hacer una corrección. Aquí en category no es belong to many, porque no es una relación de muchos a muchos. Es has many, es decir, tiene muchos posts. Una categoría tiene n cantidad de posts. Esto lo copiamos, vamos a user y vamos al final. Perfecto. Un usuario puede tener n cantidad de posts. Esto está bien. Una categoría puede tener n cantidad de posts. Perfecto. Una etiqueta tiene y pertenece a muchos posts, porque es una relación muchos a muchos. Y un post pertenece a un usuario, pertenece a una categoría y tiene y pertenece a muchas etiquetas. Cierro todo esto y con esto finalizamos este video. Ya tenemos todo listo para continuar con la parte visual. Ya tenemos la tabla hecha con datos que me van a servir para probar esta aplicación. Recuerda como siempre darle me gusta, suscribirte a este canal y dejar tu comentario para saber qué tal lo estamos haciendo. Que sigas estando bien, nos vemos en el siguiente video.